Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Antonio Yael. Bienvenidos a este su podcast y me encuentro de nuevamente con Aldo Rodríguez Ávila. Seas bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí que es un placer estar aquí en el podcast, informándonos y dando a conocer lo que es este tipo de temas ante todos ustedes y espero les guste. Bueno, Aldo, ¿qué te parece si para iniciar este podcast retomamos un poco o más bien resumimos de lo que abordamos en el anterior podcast para que la gente que apenas nos va escuchando entren en contexto sobre de lo que estamos hablando? Claro, me parece bien, pues bueno, empezamos con lo que fue que las drogas, ¿no? Empezamos exactamente con que qué son las drogas y para esto determinamos que son sustancias que nos hacen daño al cuerpo y a la mente, ya sea permanente este daño o en otras ocasiones, es muy rara vez, pero que estos daños que nos llegan a hacer no nos afecten. Exacto, de hecho también llegamos a decir, ¿no? De que la droga, pues, ¿por qué es mala? ¿Por qué nos hace daño? ¿Y por qué no la legalizan algunas y por qué unas sí y otras no? Exacto, y abordamos mucho sobre también algo que nos controla como sociedad, que nos habías dicho y es como el gobierno, la tecnología más que nada. Antes era más fácil, para mí se me hacía más fácil ir a una librería, agarrar un libro y investigar sobre el tema, que sea algo muy certero, como le dirían científicamente, pero actualmente no. Nos dejamos llevar por lo primero que vemos, ya sea en las redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram, y lo tomamos como si fuera la verdad. Exacto, sí, de hecho, en informaciones incluso de que nos ponen información y ya, la creemos y la vamos a contar cuando a lo mejor ni es cierto, ¿no? Pero exacto, de hecho sí, eso es lo que retomamos. Y de hecho un tema ahí que también puede entrar y que ya estoy retomando el tema de hoy, podría ser que también influyen mucho las empresas. Hablamos de drogas legales, tabaco y alcohol. Si nos ponemos a pensar, ahora las empresas el alcohol lo legalizaron y a todos les gusta, a todos les gusta el alcohol, lo que sea tequila, cerveza. Y si lo vemos por el lado, pues les gusta, o sea, les conviene a las empresas porque es una adicción al fin y al cabo. Gente que se adicta lo consume. Claro que sí, las empresas igual llegan a influir mucho en cuestión de cerveza, cigarros. La sociedad como tal sabemos que esto nos da un daño, pero siempre las tomamos estas como excusas. Hay gente que es alcohólica y dice yo la tomo porque me desestreso, llevo mucho tiempo trabajando, estudiando, me merezco una cerveza, una cuba, pero no solamente lo dejan ahí, sino van excediendo cada vez más porque esa cantidad que tomaron ya no les da el placer que quieren, como lo comentábamos en el podcast anterior. Exactamente, de hecho también, si nos ponemos a pensar, también entra mucho la publicidad. Pero aquí yo te puedo hacer una pregunta, ¿crees que la publicidad en realidad infiera? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de lo que acaban de hacer últimamente, que es la cancelación de la publicidad del tabaco. ¿Crees que eso haya influido literalmente en que haya disminuido el consumo del tabaco? Claro que sí, y más que nada porque existen esto que se llama los colores de la publicidad o la psicología del color, que va desde qué tonos puedes utilizar para llamar la atención. Por ejemplo, McDonald's utiliza colores rojos y amarillos, que suelen ser como que De comida, ¿no? de comida, exacto, atraen a la gente y les puede dar hambre. Exacto, de hecho eso es una que está estipulado en todos los negocios, ¿eh? Dicen, si va a ser cocina, que de hecho está en la propia casa. Dice, está la cocina amarilla, roja o naranja. Así son pintadas porque pues es como que el logo o el color, como dice psicología del color de la comida. En este caso el alcohol lo pintan de colores más llamativos. Fíjate que influye mucho, también veo mucho el negro. Pero fíjate que eso me he dado cuenta con negociaciones de empresa y estudios que lo meten por dos cosas. Pues, dizque por el peligro, para avisar del peligro, y por llamar la atención por el popularismo. Exacto, y poniendo este ejemplo, lo plasmamos en el alcohol y en los cigarros, están haciendo imágenes totalmente atractivas. Por ejemplo, Smirnoff, Absolut, que sacan botellas de limitadas, Don Julio, que suele ser uno de los tequilas más lujosos que puedes encontrar. Todos tienen este logo o esta forma de atraer a las personas que hacen que lo consuman. Entonces, en sí igual las empresas pueden afectar. Y, por ejemplo, Coca-Cola inició con drogas, o sea, la coca en sí era un medicamento a base de drogas que ayudaba
en ese entonces a una enfermedad, pero con el transcurso de tiempo pues fue cambiando, ¿no? Pero nadie se saca de la idea que a lo mejor todavía siga teniendo drogas para que se les haga un consumo diario. Claro, de hecho, si nos ponemos a pensar, también ahorita está pasando con la marihuana, justamente, la están legalizando, o sea, está ahí, y como retomamos el antiguo podcast, decimos que la están legalizando, pero en su modo bien, pero al fin y al cabo, como decimos, no termina de ser una droga, pero la idea aquí es saber si es buena o mala. Y también para cuándo sus ocasiones son buenas y cuándo van a ser malas. Yo podría decirte que son malas cuando ya las ocupas para sentirte bien. Pero en cuestiones emocionales. Siento que ahí ya interferiría más ir en lugar de recaer en cuestiones de drogas, alcohol o tabaco. Recaer en un psicólogo. Atenderte mentalmente porque eso es lo que sentimos cuando a veces se siente uno solo, pues recurre uno a tomar y pues ya no me siento solo. O eso a veces te ayuda a pensar, ¿no? A pensar bien las cosas, pero pues en lugar de un psicólogo donde nos puedan atender, dar consejos, pues podría ser lo mejor y más adecuado. El psicólogo hoy en día, me parece que sería una buena ayuda, pero lamentablemente apenas lo que se llega a llevar en este proceso psicológico solamente es el cigarro y el alcohol, porque no ha llegado a haber como tal un análisis completo sobre todas las drogas y cómo la podemos canalizar. Pues los psicólogos lo único que pueden llegar a hacer es sustituir por otra cosa. Y hay algo que siempre se rumora, a lo mejor es cierto, de que cuando quieres dejar el alcohol te lo cambian por el cigarro y viceversa. Entonces esto también puede ayudar, pero tendría que hacer un análisis completo. Claro, de hecho, bueno, lo ponemos de eso mal porque no ha habido un buen diagnóstico, literalmente, de, como dices, los psicólogos, o incluso no nada más te lo cambian por un cigarro, sino también a veces que te dicen, no, pues te voy a dar mejor tal medicamento que igual es una droga, que no sé, podrían ser los tranquilizantes, o ahora sí que los que hacen que duerman a la gente. Claro que sí, pues esto es como que un resumen más o menos de lo que vimos en el anterior. ¿Y qué te parece si tocamos en este podcast sobre la clasificación de drogas? Pues justamente sabemos que en la sociedad suelen existir drogas que son las legales, como lo habíamos dicho, y tanto las ilegales, pero necesitamos saber cómo esta clasificación, desde cuáles son y para qué normalmente se utilizan estas drogas. Y pues empezamos con esta clasificación que son los estimulantes. Este tipo de droga que llega a acelerar el funcionamiento normal del sistema nervioso central, provocando desde una mayor dificultad para dormir en un estado de activación. Estas drogas, la verdad, suelen ser más como las anfetaminas, la cocaína o una pasta base. Claro, ahora sí que los estimulantes los podemos ver mucho, como hablamos en el antiguo podcast, en los camioneros, o en tipos de trabajo que son pesados, donde, por ejemplo, los conductores necesitan ese tipo de droga para poder hacer su trabajo. Ahora sí que en este mundo podemos decir que no podemos evitarlas, porque pues al fin y al cabo a veces hay gente que la necesita, pero necesitamos investigar cómo poder controlarla y que ese síntoma no nos pida más. Exacto, debe de llevar una cierta dosis recomendada y un cierto tiempo, porque no nos los podemos pasar tomando de a diario este tipo de estimulantes. Pero aparte de estos, hay más, como los son los alucinógenos, que estos nos alteran el funcionamiento del sistema nervioso, tocando la percepción de la realidad, un estado de ánimo, un proceso de pensamiento. Estas sustancias las podemos poner como los hongos, LSD, LSA, que es la amina de ácido lisérgico, y entre otras más, que estos pueden alterar la realidad y a lo mejor lo has llegado a escuchar en amigos o personas desconocidas que dicen, güey, tomé esta droga, y ven cosas como que las cosas se les mueven o las personas llegan a ser ciertas figuras o hasta animales, personas de ciencia ficción llegan a ver. Exacto, de hecho, vamos a ponernos a pensar que es malo, pero date cuenta que películas exitosas se han basado en eso. Sí, no lo puedo negar de que también puede dar ideas,
pero estamos hablando que esos tipos de personas las consumen de a diario para tener ideas y arriesgando su cierto cuerpo, su salud mental, para conseguir el éxito. También podemos observar que hay otros tipos de drogas y me parece que esta es una de las últimas, que son las depresoras, que estas drogas disminuyen o aceleran el sistema nervioso, provocando desde la desinhibición hasta el coma en un proceso progresivo de adormecimiento cerebral. Estas sustancias llegan a ser el alcohol, la marihuana, el cannabis sintético, heroína, dermofina, entre otros más. Creo que este tipo de clasificación de drogas es la más utilizada o la que más llegan a ocupar algunas en medicamento, como la marihuana, llegando a ser que descansen, que duerman, que no estén pensando, para controlar mejor así un proceso de tratamiento. Pero por ejemplo el alcohol, si lo excedemos, suele ser malo, ya que el alcohol ese sí puede disminuir, te puede ser una gente tranquila que ya más va y se duerme, o te puede alterar poniéndote como entre tus amigos, entre personas, como la persona mala copa. Exacto, el mala copa típico, ¿no? Pero pues sí, ahora sí que lo ponemos a ver y analizando el capítulo de todas estas drogas, pues todas las han ocupado, exitosos, tanto gente importante, que en verdad es algo inevitable a veces ocuparlas, pero pues a veces por más campañas que hagamos, por más que se les diga, no nos van a hacer caso. El típico de hecho, hasta que no te pase lo vas a entender. Hasta que no te vas acabado vas a analizar que son malas, que te hacen daño. Y por más como nos han dicho los padres, que nos aconsejan lo mismo, puedes decir consejos, pero nunca los vas a escuchar. Es muy rara la gente que escucha un consejo. Y, por ejemplo, lo que aquí podría hacer uno es lo mismo, aconsejar, y si lo hacen ya va a ser por su propia decisión y van a decidir y van a ver lo que es dañino. O sea, van a decir, no, pues yo no sé, me drogué y pasó esto. Y obviamente aumentar las campañas también y poner ejemplos. Por ejemplo, hay mucha gente exitosa que ha decaído y ha tenido mucho dinero, pero por el mal manejo o sustancias, comprar sustancias, han hecho malos movimientos y han quedado en la ruina. Y eso pues no lo ven al fin y al cabo. Dicen, no, a mí no me va a pasar, a mí no, nada de eso. Pero no reaccionan. Puede decir, no, pues a ver, esto no te va a pasar, pero pues evítalo. Evita que te pase, no la consumas. Y si la consumes, y fíjate que también hay algo inicia mucho, ¿eh? Como hace, o sea, el papá que te dice, no la consumas, te hace mal. Pero ¿qué es lo que hace uno como hijo rebelde? Ah, yo voy y la voy a consumir. Es como le dicen a la típica, a la niña, ¿no? Que tienes, no tengas novio. Ah, pero ¿qué vas a tener? Ah, yo voy a tener aunque mis papás no le enteren. En lugar de que, ¿sabes qué? Pues tener novio, pero, pues, a ver, pero vas a presentar, o sea, ahí falta la confianza intrafamiliar. ¿Sabes qué, papá? Me llama la atención, no sé, probar esto. El papá, pues, y eso también depende mucho de los papás, ¿eh? Porque están con la antigüedad de que, ay, no, es mala, no la pruebes, ay, esto y lo otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo estás negando a algo que a lo mejor él está curioso. Y la curiosidad, bien dicen, mató al gato. Tocaste muchos factores importantes en tu comentario que acabas de abordar y empezamos con el primero, como dices, campañas. Ya que tanto influye la tecnología, el gobierno, empresas podrían hacer utilizar a famosos que los jóvenes de hoy en día siguen, como es Cristiano Ronaldo, un futbolista, raperos, músicos, entre más, para que ellos digan, ¿sabes qué? No utilices drogas, llega un beneficio en esto. Otro factor, como dices, la familia, el apoyo familiar, y es una buena, para mí yo pienso que es una buena sugerencia de tener esa confianza entre familia y decirle al papá, quiero hacer esto, quiero probar esto, para que el papá le pueda explicar, en cierto modo, cuáles son las causas de que qué pasaría si la llegara a ingerir en ese momento, o qué pasaría y en un tiempo ya más largo, qué es lo que le pueda provocar a su cuerpo. Esos factores siento que es muy muy importante tocarlos y abordarlos, que nuestro gobierno se encargue sobre ello, ¿no?
Otra cosa más es que influye mucho en este consumo de drogas es la palabra no. Como lo decías en el ejemplo de la chica que quiere tener novia, pero o novios o sus papás no lo dejan. Nosotros al poner un no, simplemente incitamos a los jóvenes al hacerlo, pero escondidas. Debemos de ocupar otras palabras como evitar que consuman drogas o entre muchas más, porque ese no es muy peligroso y ante la sociedad lo podemos ver en el transcurso de nuestra vida. En la escuela cuando decían no comas, no corras, lo hacían porque no les gusta seguir a la gente un tipo de normas, algo que esté marcado en la sociedad. Yo sería mejor cambiar esas palabras por unas más adecuadas. Oh, Claro, pues de hecho, también si nos ponemos a pensar, hay también que cambiar el cómo decir las cosas, como dices. Y también hacer un diagnóstico entre las personas. Porque hay gente que obedece a la orden y hay gente que no obedece a la orden. Obedece más en tipo consejo. Es donde hay que analizar a la persona, por ejemplo, en la escuela, analizar el tipo de alumnos que tienes y ver, ok, él obedece a una orden. Ok, ¿sabes qué? No lo hagas. No lo van a hacer. Y va a haber gente que cuando le des un consejo lo va a pensar y no lo va a hacer. En este caso lo podemos aplicar en cuestiones publicitarias, hacer dos tipos de publicitarias, que sea en orden y que sea en consejo. Y así va a pasar entre la gente, o sea, van a entender porque la gente, la sociedad más bien, es diferente en todos tipos, todos pensamos diferente, entendemos diferente y hay que saber analizar hacer ese tipo de diagnóstico y analizar a toda la población. Si podemos analizar cierto tipo de cosas como cuánta gente hay o cuánta gente tiene problemas, ¿por qué no enfocarnos también en ese tipo de problemas y analizarlos? claro que sí, Aldo, pero se nos ha acabado el tiempo en este podcast. Lo dejaremos por hoy hasta aquí. En el siguiente hablaremos más en pocas sobre cuáles son las causas que motivan a las personas a drogarse. Ese sería nuestro tema principal para el siguiente podcast. Me despido. Fue un gusto tenerte aquí. Pues muchas gracias, fue un placer estar aquí y espero nos sigan escuchando, les haya agradado y también cuestiones que tengan nos pueden contactar en Facebook, Twitter, Instagram y pueden darnos opiniones, consejos o incluso historias de que les haya pasado y podemos platicarlas aquí en este podcast. Esto sería todo. Hasta la próxima.